Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una conferencia magistral más organizada por la Escuela Judicial Electoral y en esta ocasión para escuchar y agradecer especialmente a la doctora Argelia Queralt Jiménez su presencia, su aceptación y sobre todo por, como todos sabemos, pues los tiempos que hemos vivido, la virtualidad siempre nos ha condicionado los tiempos, nos ha condicionado poder acercarnos de manera ágil, pero hemos podido entonces hoy contar con su aceptación y poder dialogar con ella sobre un tema que nos interesa mucho, no solamente en la Escuela Judicial y específicamente en nuestro tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino como sabemos en general para el sistema jurídico mexicano y especialmente, por supuesto, nos interesa mucho la evolución que ha tenido este tema y la evolución que ha tenido la concepción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el modelo español. Y qué mejor precisamente que la doctora Queralt para comentar este tema por las razones que ustedes van a escuchar de su currículum, que voy a leer muy sintéticamente para presentarla. Argelia Queralt Jiménez es doctora en Derecho y profesora agregada Serra Hunter, acreditada a titular Universidad 2011 de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y actualmente presta servicios como letrada del Tribunal Constitucional de España. Es autora de más de 40 publicaciones y 2 monografías. Una de ellas tiene que ver precisamente con esta sesión, el Tribunal de Estrasburgo, una jurisdicción internacional para la protección de los derechos fundamentales del 2003. Quiero decirles que este libro es un libro muy importante. Muchos tuvimos que consultarlo precisamente para enterarnos de algunas cosas que tienen que ver con este tribunal y sus relaciones, pero también lo es fundamentalmente el siguiente, la interpretación de los derechos, Tribunal de Estrasburgo del Tribunal Constitucional de 2008, que obtuvo el premio Nicolás Pérez Serrano en el 2006 por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Me refería a este libro es el que hemos analizado, hemos tenido que estudiar muchos para poder entender estos temas. También quiero comentar que que la doctora Queralt es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España, de la que ha sido parte de la Junta Directiva durante 5 años, forma parte del Grupo de Derecho Público Europeo, igualmente forma parte de la red ICAL, que es una red que recomiendo muchísimo seguir, Ius Constitucionale Comune en América Latina, que forma parte del Max Planck Institute de Heidelberg. Precisamente haya desarrollado un trabajo también muy presente la doctora Queralt. Además de eso, pues en el ámbito de la transferencia y divulgación de las ciencias sociales, ha sido durante 7 años directora editorial del sitio online Agenda Pública y durante 3 años ha colaborado igualmente en El País, en Radio Televisión Española, en la cadena SER, como analista jurídica y además quiero mencionar que es presidenta del capítulo español de la International Society of Public Law, que es la red precisamente de sociedad de derecho público, y coeditora del blog Iber iConnect, revista internacional de derecho constitucional en español, en la que en lo personal he tenido oportunidad de colaborar. Así que, doctora Queralt, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y te cedo el uso de la palabra. Bien, pues muchísimas gracias por esta amable presentación y sobre todo por la invitación a participar en el encuentro de hoy. La verdad es que es cierto que lo online, lo virtual, nos ha ayudado a poder mantener nuestras actividades. De hecho, yo creo que a veces las hemos incrementado, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en que hemos podido mantener nuestras actividades académicas y profesionales durante la pandemia. Pero lo cierto es que, aunque parece que llegó para quedarse, no puedo manifestar a veces cierta resistencia porque me impide, ¿no?, poder estar en vivo y en directo con colegas, amigos y además en un país como el suyo, como México, que creo que es uno de los países más ricos, y ahora me refiero a jurídica y culturalmente, que he tenido el gusto de conocer, ¿no? Por tanto, espero que esos encuentros, que supongo que serán menores, pero que no desaparezcan, porque también del contacto con las personas, las conversaciones, creo que aprendemos mucho de las diversas culturas jurídicas
que son a veces lo que nos hace o lo que nos cuesta, es decir, esa falta de conocimiento in situ, directo, de la cultura jurídica de cada lugar, a veces es lo que nos dificulta entender, ¿no?, determinados mecanismos jurídicos, judiciales en este caso, de defensa de los derechos y libertades. Eh, no voy a alargarme más en la presentación, no lo tomen como una descortesía, sino porque sé que lo online también se hace más pesado y prefiero que podamos centrarnos en lo que nos lleva a reunirnos hoy aquí, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sé si pueden ver la presentación. Ah, qué bien, estupendo. Vale. Yo no la puedo manejar, ¿no? No, sí, vale. Pues ya podemos pasar la diapositiva, porque esto es. Le pregunté en su momento al profesor Herrera qué era lo que tenían, me voy a apuntar la hora porque si no se me va a ir, lo que querían o lo que más estarían interesados, porque a veces, ¿no?, desde el otro lado del charco, también permítanme esta expresión, conocer las Cortes no es fácil, no es fácil. Yo he tenido la suerte de, como decía el profesor Herrera, colaborar en varias redes iberoamericanas, ¿no? Y por tanto creo que a día de hoy entiendo correctamente, no conozco profundamente, pero entiendo correctamente la Corte Interamericana y no sabía muy bien qué podía explicarles del Tribunal Europeo. Pero he pensado que más que hacerles una exégesis, ¿no?, una explicación, digamos, de qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pueden consultar de manera relativamente fácil, hacerles una presentación rápida de qué es este tribunal para después plantearles algunos de los retos de futuro del tribunal, teniendo en cuenta incluso a veces la comparativa con la Corte Interamericana, ¿no? Si puedes pasar un par de diapositivas. El Consejo de Europa, perdón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aquí iré más rápido. No, no, puedes avanzar, puedes avanzar. Aquí iré más rápido porque supongo que son cosas que ya saben. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el órgano de tutela de los derechos previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo, forma parte de o está dentro del sistema del Consejo de Europa. El Consejo de Europa nace después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, y es una organización internacional de cooperación entre Estados. Lo digo porque a veces confundimos al Consejo de Europa con la Unión Europea y tienen que ver, en tanto que a veces se relacionan, están en Europa, ¿no?, en un sentido de Europa diferente, pero están en Europa y ambos tratan materias relacionadas con los derechos humanos, pero el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, forma parte de este entramado, de esta organización internacional de la que hoy forman parte 47 estados, ¿no? Por tanto, para que les quede en la cabeza, la Unión Europea, que es esa organización de integración política, ¿no?, a la que difícilmente se puede denominar hoy ya en día organización internacional, es otra cosa, de la que forman parte 27 estados. Recuerden que nos abandonó el Reino Unido y todavía estamos unos y otros, ¿no?, acarreando las dificultades de ese divorcio mal llevado. Pero en todo caso, ahora les voy a hablar del Consejo de Europa, ese club de 47 estados que, si se fijan en la diapositiva, se puede calificar como el proyecto de la Gran Europa, porque a diferencia de la Unión Europea, el Consejo de Europa busca incorporar a sus redes de cooperación, de colaboración y, en su caso, de tutela de los derechos a cuantos más estados mejor. Es decir, se puede decir que es una organización de amplio espectro, porque ya digo que lo que pretende es tener a cuantos más estados dentro de su ámbito de control, más o menos fuerte, más o menos intenso, pero que estén todos bajo su paraguas. Si avanzamos un poco más, veremos en la siguiente diapositiva cómo, fíjense, todo lo que está en azul oscuro
son miembros del Consejo de Europa. Por tanto, desde España, Portugal, Islandia, Rusia, Turquía, Francia, Alemania, etcétera. Por tanto, países con unas culturas jurídicas, volvemos a lo mismo, a unas culturas jurídicas muy diversas, pero que al estar bajo ese paraguas común de cooperación, de tutela y respeto y desarrollo de los derechos humanos, están vinculados por una serie de lazos que, no les negaré, a veces son difíciles de mantener, porque ustedes tienen algunos estados, ¿no? Por ejemplo, Venezuela no da pocos problemas o ha dado muchos problemas en la Organización de Estados Americanos y en el ámbito de la Carta Interamericana, pero nosotros también tenemos nuestros estados resistentes, y Rusia, por ejemplo, o Turquía, son de los grandes quebraderos de cabeza del Consejo de Europa. Avanzamos. No, esta no soy yo. Vale. Dentro del Consejo de Europa, que si entran en la web que es COE, de Council of Europe.int, verán que, igual que la OEA, trata multitud de temas de ámbitos relacionados con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Se realizan muchas actividades bajo estos tres grandes temas. En el marco de los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia, es decir, un instrumento que puede calificarse como transversal, tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado por los Estados en 1950, hoy firmado, ratificado por los 47 Estados, parte del Consejo de Europa, que se firma en 1950, por tanto, en Europa es un hito en la materia, puesto que es el primer texto a nivel europeo, yo diría que internacional, en el que se establece un catálogo de derechos individuales y civiles, eso sí, lo que podemos llamar, ¿no?, esas libertades clásicas íntimamente relacionadas con el Estado de Derecho y la democracia. Lo de los derechos sociales va por su lado, digamos. Es lo que les decía, un catálogo de derechos y libertades civiles y un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, por eso se puede hablar de sistema europeo de los derechos, porque incorpora, ya les decía, un listado, un catálogo de derechos y un mecanismo de tutela. El artículo 1 del convenio establece que las altas partes contratantes, los estados, quedan obligados a respetar los derechos humanos de este catálogo. Es decir, la primera responsabilidad de los estados y los primeros obligados a respetar y garantizar los derechos del convenio son los estados. Esto ya nos está dando nota de que este convenio europeo, este catálogo de derechos, se erige como un sistema subsidiario de tutela. No pretende sustituir, sino en su caso, digamos, erigirse en salvaguardia última y subsidiaria de los derechos en Europa. El Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene, ya les decía, este listado de derechos y civiles que se ha ido ampliando, por una parte, a través del desarrollo jurisprudencial que ha hecho el Tribunal Europeo, ahora volveré sobre ello, y muy importante también sobre protocolos adicionales facultativos que han ido incorporándose a través de los años y que han ido incorporando nuevos derechos a ese catálogo. Y son facultativos porque los estados son libres de firmarlos o no, de quedar sometidos o no a estos nuevos derechos que se han ido incorporando. Si leen estos protocolos, verán que se han incorporado derechos de suma importancia, como por ejemplo a la participación en elecciones libres. Fíjense que les digo que el catálogo del 50, ¿no?, recoge en principio las libertades esenciales relacionadas con la democracia y el Estado de Derecho. Sin embargo, el voto como tal no queda recogido, sino hasta un poquito después, en un protocolo facultativo. Continuamos. Pero lo que nos lleva al tema de hoy directamente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nace con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, empieza a funcionar en el 61, dicta su primera sentencia,
y en todos estos años ha evolucionado enormemente. El sistema europeo ha evolucionado porque antes era un sistema como el interamericano, fundamentado, estructurado en dos órganos, una comisión y un tribunal. Desde el 94, entró en vigor el 98, 2008, desde hace 15 años, ¿no? 15 son, 94, 2004, no, 25 años, bueno, 20 años, vamos a dejarlo en 20 años. Las matemáticas, como ven, no es muy fuerte. En todo caso, desde hace ya unos años, el sistema europeo está conformado por un único órgano, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, que se erige en jurisdicción única y permanente. Esto quiere decir que el tribunal está compuesto por 47 jueces a día de hoy, uno por cada estado, y los jueces desarrollan su actividad de forma permanente y exclusiva. Es decir, los jueces están en Estrasburgo, viven en Estrasburgo, desarrollan su vida normal en Estrasburgo y no pueden desempeñar ninguna otra actividad profesional. Pueden dar una conferencia, escribir un libro, pero no pueden continuar de forma ordinaria con su actividad de origen. Por tanto, ya digo que es una jurisdicción permanente y plenamente jurisdiccional, en tanto que tanto en los procedimientos como en el desarrollo, ¿no?, del proceso se respetan las garantías de lo que podríamos llamar el proceso debido. La otra diferencia que presenta el tribunal respecto de la Corte es que los estados y particulares pueden interponer en igualdad de condiciones las demandas ante Estrasburgo. Es decir, no hay un organismo de filtro, no hay una institución previa, sino que una vez que se han agotado las vías internas de resolución de conflictos, de la vía judicial interna, los particulares, en caso de considerar que sus derechos del convenio han sido vulnerados, que siguen siendo vulnerados por el Estado, por las autoridades del Estado, pueden acceder directamente ante el Tribunal de Estrasburgo. Una de las grandes diferencias con el sistema de la Corte, con el sistema interamericano, es que la verificación, el seguimiento y verificación de que se ejecutan, de que se da debido cumplimiento a las sentencias del tribunal, no es el tribunal, sino que es el Comité de Ministros, que es un órgano político o el órgano político del Consejo de Europa en el que están presentes los representantes de los gobiernos de los 47 estados. Esto que a priori puede llamar mucho la atención, porque si estoy diciéndoles, ¿no?, que es una jurisdicción internacional plenamente, un órgano jurisdiccional internacional, ¿no?, y que insisto en ese carácter jurisdiccional, ustedes podrían decirme, bueno, pero entonces no puede, el velar porque se ejecuten las sentencias no debe estar en manos de un órgano político. Y luego podemos entrar a discutir, pero lo cierto es que se ha generado una estructura dentro del propio Consejo de Europa y del Comité de Ministros que se encarga única y exclusivamente de velar por el cumplimiento de estas sentencias. Una estructura administrativa conformada por trabajadores, funcionarios, empleados del Consejo de Europa, no de los estados, no representantes de los gobiernos, sino de toda la maquinaria del Consejo de Europa. Y la verdad es que hacen un trabajo excelente, hacen un seguimiento dentro de lo que son las posibilidades del propio sistema, un seguimiento riguroso y con un alto nivel de exigencia del cumplimiento, porque a veces me parece que ejecución queda muy corto para lo que son las sentencias del tribunal y me gusta más hablar de cumplimiento de las sentencias del tribunal. Avanzamos. Dicho esto, no voy a entrar ahora en el procedimiento, pero fíjense en que se trata de un procedimiento bastante complejo, en el que pueden entrar a participar diversas formaciones judiciales. A día de hoy son comité de sala, cuatro las formaciones judiciales, de hecho 5, las que pueden entrar las que entran o tienen, mejor dicho, capacidad jurisdiccional, potestad jurisdiccional
para conocer de los asuntos que lleguen a Estrasburgo. El juez único, que son aquellos casos que no presentan dudas sobre su admisibilidad. De hecho, el juez único lo que hace es inadmitir las demandas. El comité de 3 jueces, que inadmite se dedica a la admisión de aquellos asuntos que pueden presentar alguna complejidad o un poquito más, que no son, digamos, inadmisibles de plano, y la sala ya cuando las cuestiones que se presentan de admisibilidad o de fondo presentan nuevas cuestiones, la complejidad, elementos respecto de los que no hay una jurisprudencia clara, etcétera. Digamos, quien de ordinario sienta la jurisprudencia de Estrasburgo son las salas. Puede ser que la sala se inhiba a favor de la gran sala o bien que las partes, después de obtener una sentencia de la sala, decidan acceder ante la gran sala. La gran sala está conformada por 17 jueces y solo llegan determinados casos en determinadas circunstancias. Por tanto, fíjense, 4 formaciones, ¿no?, que están dictando decisiones sobre la admisibilidad o el fondo de los asuntos. En todo caso, lo que me interesaba de todo esto es que vieran más allá de la complejidad. Si puedes centrar un poco la diapositiva, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a diferencia, esta es otra de las grandes diferencias, ¿no?, por la propia configuración del sistema del interamericano, es que el quesito la estadística es de finales del día 30 de septiembre. Fíjense abajo el número de demandas que están pendientes de ser resueltas por el Tribunal Europeo, por el Tribunal de Estrasburgo. Casi 70.000 demandas. Es decir, el Tribunal de Estrasburgo a día de hoy, 1.000 más, 1.000 menos, tiene ante sí una bolsa de casos pendientes de 70.000. 70.000 demandas. Se dice rápido. Esto por una parte. Por otra, si se fijan, hay toda una serie de estados, existe una serie de estados, este año van variando, pero más o menos siempre están los mismos sospechosos habituales, también si me permiten, ¿no?, la expresión para que me entiendan. Rusia, Turquía, Italia, que tiene un serio problema con el procedimiento judicial, Polonia, Serbia, Azerbaiyán, Grecia, Armenia, Ucrania, son los que generan gran parte del trabajo de Estrasburgo. Es decir, son personas que están bajo la jurisdicción de estos países los que generan la mayoría de casos ante Estrasburgo. Fíjense que, en cambio, los 37 estados restantes, de esos 47, los 37 restantes solo, y solo entre comillas, pero solo generan el 11,2% de las demandas. Por tanto, Estrasburgo tiene un problema de número, de volumen de demandas y después de países resistentes, países con problemas estructurales, países que son un verdadero dolor de cabeza para el sistema. Avanzamos un poco. Es importante tener estas cifras. Entonces, ante este escenario, yo lo que les propongo es el título de la ponencia, ¿no?, es Retos del Tribunal Europeo. Pues bien, estos son los 2 grandes retos del tribunal. Hacer frente a ese número de demandas y conseguir que esos estados en los que se produce un incumplimiento reiterado, constante, regular, ¿no?, del Convenio Europeo de Derechos Humanos lleguen a un estándar que haga decaer el número de demandas. Para ello, de hecho, esto es lo que aquí, si ven, pongo, ¿no?, el latiguillo, el Consejo Europeo, garantizar la eficacia del sistema a medio y largo plazo. Es decir, que el Tribunal Europeo siga funcionando y siga teniendo sentido, porque un tribunal con 70.000 demandas es muy difícil de manejar. Continuamos. Entonces, esta transformación que vendría de tener un Tribunal Europeo de Derechos Humanos centrado básicamente en la tutela individualizada de los derechos, es decir, se presenta una demanda,
el tribunal conoce esa demanda, ¿no? Ya sea a través de cualquiera de sus formaciones, el tribunal conoce esa demanda, se emite un fallo y ese fallo revierte directamente en el individuo. ¿Eh? Si tenemos en cuenta que el 94, 95 hasta el 97% de demandas se inadmiten, no se desestiman, se inadmiten, quiere decir que solo de esas demandas que están pendientes, ahora voy a ponerles un número, pero solo unas 2.000, 1.500 se acaban admitiendo y solo estas son las que acaban recibiendo una sentencia. Por tanto, el resto, ya digo, se inadmiten en el camino. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que avanzamos en las diapositivas, por favor. El problema está en que al tener que centrar excesivos esfuerzos en todo este trabajo de inadmisión, porque claro, al final los jueces son siempre los 47 jueces, ¿eh? Tienen unos equipos de trabajo enormes, pero al final, ¿no?, esos equipos son los mismos dando respuesta siempre a este cúmulo de demandas, ¿no? Pues una de las apuestas que yo creo que debe hacer el tribunal, y creo que la está haciendo, y luego tengo mis pruebas, tengo mis indicios de que esto es así, que ahora se las presentaré, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienda, fíjense, tienda, no desaparezca, sino que tienda a convertirse no tanto en un tribunal de tutela subjetiva de los derechos, sino un tribunal constitucional, no de amparo individual, sino ya me refiero de constitucionalidad, de convencionalidad para Europa. Es decir, que se vaya tendiendo cada vez más, perdonen, a hacer un control objetivo y en abstracto de las distintas, de los distintos ordenamientos, que evidentemente ponen de manifiesto sus problemáticas a través de las demandas individuales, que esto a su vez vaya generando una serie de estándares bien hechos, bien reconocidos, que la jurisprudencia sea clara, ¿eh?, y que esto permita generar unos estándares que permita a su vez a las instituciones, sobre todo a las judiciales internas, a tener un canon al que acogerse, ¿m?, para poder interpretar de forma correcta el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, insistir cada vez más en esa vertiente objetiva y no tanto en la tutela subjetiva. Avanzamos. Y como les decía, hay muestras de que el tribunal se está transformando o se ha transformado ya en algunas cuestiones, ¿no? Ahora voy a ir un poco rápido, pero siempre se afirma que el tribunal el Tribunal de Estrasburgo es un tribunal internacional, pero quizá podamos empezar a afirmar que se trata de un tribunal ya supranacional, porque algunos de sus fallos han provocado cambios incluso en textos constitucionales, han provocado el cambio en legislaciones penales, han provocado el cambio en prácticas administrativas, ¿no? Lo que pasa es que es de facto, porque formalmente sigue siendo un tribunal internacional, porque los estados no acaban de dar el paso, ¿no?, como sería, perdón, en el ámbito del Tribunal de la Unión Europea, donde el Tribunal de Luxemburgo, ese otro tribunal que convive en Europa, sí que tiene la capacidad de directamente ser ejecutado, para ahora entendernos, ¿no? El Tribunal Europeo todavía no, pero de hecho en sus efectos muchas veces está consiguiendo las mismas modificaciones internas que si fuera un tribunal supranacional. Como decía, se configuró como protección subjetiva de los derechos, pero quizá hoy en día esté ofreciendo en determinados casos protección objetiva. Porque, por ejemplo, el sistema de los casos piloto, sobre el que luego me detendré 2 minutos, el tribunal en estas sentencias al final lo que le está diciendo al Estado a través de la resolución de un único caso sobre una determinada situación estructural en un Estado, el Tribunal de Estrasburgo está dando respuesta a ese demandante, pero está dando respuesta a todas las personas que han demandado respecto de la misma vulneración y le está diciendo al Estado, usted debe cambiar esto, y esto es lo que decía, una norma, una práctica, etcétera,
para poder estar en compatibilidad con el Tribunal de Estrasburgo, con el canon europeo. Por tanto, ya no estamos en la mera tutela de, mire, le damos una indemnización, ¿no? Lo mismo respecto del tipo de control, ya no solo en concreto, sino este ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Es claramente un control en abstracto, porque lo que se hace es verificar que aquella vulneración declarada en un determinado contexto deriva de una causa estructural y que necesita de una respuesta estructural. Por tanto, esto ya no es la tutela subjetiva de un derecho, es algo diferente. También otra manera de verlo, ¿no? Siempre decimos que las sentencias del Tribunal Europeo son declarativas, obligatorias, pero no ejecutivas. ¿Seguro que no son ejecutivas hoy en día? De nuevo, los casos piloto, ¿eh? Cuando el tribunal le dice al Estado, usted tiene que modificar esto, el Estado está obligado a hacerlo y no tiene margen. Podrá hacerlo de una manera, podrá hacerlo de otro, pero debe modificarlo, ¿eh? Y además hay en los procesos de caso piloto, el comité de ministros toma mucho las riendas y por tanto están mucho encima del Estado. La obligación principal no es solo el pago de la justificación equitativa, sino que se busca la restitutio in integrum de la violación de la persona violada y además, vulnerados sus derechos y además en derecho internacional, como saben, eso requiere a veces modificar la situación pro futuro, ¿no? Y además ya no solo se limita a individuales, sino de nuevo al ejemplo que les ponía, también a medidas generales, estructurales y de otro tipo, ¿no? En general, ya les digo que el Tribunal Europeo no tiene políticas de, digamos, satisfacción restaurativa, por decirlo de alguna manera, a diferencia de la Corte. Continuamos. Elementos de transformación, eso que les decía yo de esas pruebas, ¿no? En las que me apoyo para creer que estamos o sea, que el propio tribunal es consciente de que está en este proceso de transformación y yo creo, de hecho, que a veces lo incentiva. No se reconoce explícitamente los efectos vinculantes y erga omnes de la cosa interpretada de sus sentencias, pero los jueces la defienden. Todavía recuerdo a Jean-Paul Costat, que fue no el anterior presidente, sino hace 2 mandatos, ya hablaba en sus discursos de la necesidad, ¿no?, de reconocer este carácter vinculante a la jurisprudencia de Estrasburgo, precisamente para que entrara a formar parte de ese canon interpretativo. Se han desarrollado instrumentos internos del tribunal para garantizar la coherencia interna, esa calidad de la jurisprudencia, y es muy importante la figura del jurisconsulto del tribunal, que es un señor que se sabe toda la jurisprudencia y que garantiza que en las diferentes secciones y salas no existan contradicciones, ¿eh? Por tanto, que va persiguiendo, sin entrar a afectar a la independencia judicial, por supuesto, pero va garantizando o intentando al menos que la jurisprudencia sea coherente, armonizada, no uniforme, pero armonizada, etcétera. Se fomenta el estudio de aproximación comparada a los conflictos para cuando el Tribunal de Estrasburgo da una respuesta exista cierto consenso entre los estados, de manera que se esté facilitando la asunción por los estados de ese estándar. La insistencia en la subsidiariedad del sistema, que es otro de los grandes, a veces talón de Aquiles del sistema europeo, a veces ventaja del sistema europeo, ¿no? Y del tan querido por algunos y odiado por otros tantos, el margen de apreciación, esa capacidad que tiene el Estado de escoger cuáles son las medidas que efectivas da para el cumplimiento, pero en todo caso estamos en esa vía de la objetivización que les decía. Avanzamos. Creo que lo siguiente es el desarrollo y perfeccionamiento de los casos piloto, que como les decía, es una práctica que inició el tribunal hace, ahora no querría los números, bueno, pongamos 10 años, el Tribunal de Estrasburgo se da cuenta que hay determinados estados que vulneran reiteradamente los derechos en determinados ámbitos y que son cientos, a veces miles, las demandas que les llegan respecto de una determinada vulneración en un determinado estado. Es decir, que el tribunal se da cuenta de que tiene que, dando una respuesta a un único caso o un grupito de casos,
Si el Estado cumple con la sentencia, se quitaría encima 1.000, 2.000, 3.000 demandas. Y aplica un procedimiento que al principio es interno del propio tribunal, que pone en práctica el tribunal, que luego acoge el Comité de Ministros sin problema, porque de hecho el Comité de Ministros lo había inducido a hacerlo, y que finalmente se recoge en el reglamento del tribunal, no está en el convenio. Pero se utiliza con cierta frecuencia para esos casos, ¿no? Como decía, Italia, Rusia, Turquía, donde son muchas las demandas que se presentan respecto de una misma vulneración. El Tribunal Europeo actúa de manera distinta, pero digamos la respuesta estándar es congela las demandas, resuelve un caso, dicta sentencia y el Comité de Ministros persigue a ese Estado hasta que cumple con lo que ha dicho Estrasburgo. Una vez que hay una resolución final del Comité de Ministros, ya sea porque la situación se ha arreglado o no se ha arreglado, el tribunal recupera los casos pendientes, pudiendo archivarlos porque ya no hay vulneración, objetivización absoluta del procedimiento, o bien recuperándolos porque el Estado no funciona. Por tanto, yo creo que esta es una muestra clara de esa transformación. La formalización de relaciones dialógicas a través de redes diferentes, la entrada en escena del protocolo número 16, que es la posibilidad que tienen los órganos judiciales superiores de los estados de preguntarle al Tribunal Europeo sobre la interpretación del convenio en relación con el ordenamiento interno. Son decisiones no vinculantes, pero fíjense, se está dando ya una puerta formal a que sean las jurisdicciones las que dialoguen entre ellas, ¿no? Normal, claro, pensada además para que sean los jueces internos los que sigan la estela en ese estándar europeo del Tribunal de Estrasburgo. Y por último, los avances que ha hecho el tribunal respecto a la consideración de su propia jurisprudencia, unido, como les decía, a este cada vez no expreso, pero sí patente clamor porque se reconozcan los efectos vinculantes erga omnes de los efectos interpretativos de sus sentencias. Y ya para terminar, las ventajas que creo que tiene este proceso de transformación. Si pasamos ya a la última diapositiva. Fíjense, descarga claramente, ¿no?, esta transformación a la objetivización, ¿no? Descarga al tribunal o puede llegar a descargar al Tribunal Europeo de muchas de las demandas, y soy consciente de que esto cambia la configuración, la propia naturaleza del tribunal. Fíjense que aquí ya les planteo incluso si el tribunal no debería atender institucional y formalmente a una suerte de Writ of Certiorari como el Tribunal Supremo Americano, de Estados Unidos, perdón. Les diré una cosa, que ya a día de hoy, como les he dicho antes, se admiten un 2, 3, 4% de las demandas, con unos requisitos de admisibilidad muy estrictos. No estamos ya muy cerca de un criterio de este tipo. Creo que además, a través de los estándares se mantiene el empoderamiento, la legitimación de los órganos judiciales internos, convirtiéndolos en los protagonistas de esa asunción de la jurisprudencia, lo que ustedes dirían del control de convencionalidad difuso, que nosotros todavía no lo tenemos como tal, aunque España ha dado pasos al respecto, pero no está tal. Pero en Europa se convertiría al juez interno en un verificador y en un coadyuvador, ¿no?, del respeto, de esa convencionalidad, y se estaría dando pasos en ese control difuso de la convencionalidad. Todo ello teniendo en cuenta que estamos ante parámetros de mínimos que lo que pretenden es mantener un canon armónico en toda Europa. No estamos ante cánones de máximo, es decir, un Estado no tiene, el Tribunal de Estrasburgo no le da a los Estados una única respuesta, sino que les dice, ustedes con la respuesta que den, tienen que alcanzar este límite, como mínimo. Si ustedes garantizan más, estupendo. Por tanto, no se trata de hacer una armonización a la baja, sino de siempre
respetar como mínimo ese estándar de esencial, ¿no? Se permite una expresión que a Javier García Roca le encanta, que es la cross-fertilization, ¿no?, entre los distintos tribunales, y en definitiva se convierte al Tribunal Europeo en una referencia en materia de derechos humanos en el espacio judicial europeo de los derechos. Y no sé si podremos llegar algún día a hablar a un Tribunal Constitucional Europeo, pero sí que creo que tendemos hacia un sistema integral o integrado en la materia de derechos humanos en Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Argelia, por tu generosa presentación. Ha sido, por supuesto, muy ilustrativa, me parece, para todos nosotros de lo que estas dificultades que son muy presentes en el Tribunal Europeo, pero que contrastan mucho con, me parece, esa es una opinión personal, con la importancia y la gran trascendencia que tienen sus criterios, que van más allá del propio límite europeo, ¿no?, que es precisamente una de las finalidades de conocer el trabajo que realiza, porque me atrevería a decir que nuestros tribunales acá en México, los altos tribunales, ya han desistido de solamente esperar que la Corte Interamericana recepte los casos europeos y ya están acudiendo al Tribunal Europeo como una fuente autónoma, con lo cual, claro que el argumento comparado en un sentido regional para nuestros, pues, específicamente para México, creo que está siendo muy relevante y nos importa pues, muchísimo cuál es la orientación que va llevando en los próximos y que va a llevar en los próximos años. Pues doy ahora el uso de la palabra a quienes deseen formular preguntas. Por aquí Irma Lara nos hace alguna. Si gustas hacerla de manera verbal, Irma, adelante. Sí, gracias, doctor. Me generaba solo la duda si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con esta saturación de asuntos que tiene, ha utilizado alguna tecnología, inteligencia artificial, o están en proceso para superar esta saturación. Esa era mi duda nada más. Gracias. ¿Contesto o me espero alguna otra? Pues, si gustas, Argelia, una Sí. vez. A mí no me consta, y de todas maneras el tema de la aplicación de la tecnología en el proceso judicial, como saben, es un tema que está cada vez generando mayor atención y mayor preocupación, porque efectivamente la incorporación de la inteligencia artificial al proceso judicial, si bien puede ser una manera de dar mayor celeridad a la justicia, ¿no?, en general en todos los procesos, también encarna una serie de peligros, desde el sesgo, la discriminación, ¿no?, a que el algoritmo no sepa identificar a veces cuestiones relevantes que ustedes que practican, ¿no?, a veces en una demanda no saltan a la vista, sino que pues hay que releer las demandas para decir, sí, aquí la parte está queriendo decir, ¿no? Y yo creo que a día de hoy todavía no estamos en ese punto y en todo caso son cuestiones controvertidas, llegarán seguro, ¿no?, porque estamos en el mundo de ¿no?, de la transformación, y aquí sí, sin ningún tipo de duda, digital, pero yo creo que ahora mismo al tribunal no se está planteando la aplicación, porque además se ven afectadas por una parte la inmediación, bueno, la inmediación no tanto ante el Tribunal Europeo, pero sí el hecho de que al ser además un tribunal subsidiario de última instancia, etcétera, ¿no?, que las personas puedan ser dejadas fuera sin sin habérseles ofrecido ese proceso debido ante la jurisdicción internacional, plantea, yo creo, todavía demasiados problemas como para aplicarlo. Tenemos un presidente ahora que es muy joven y, si me permiten de nuevo la expresión, muy moderno, pero yo creo que generaría excesivas resistencias porque el propio desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial en materia de derechos, que es una cuestión que en pocas ocasiones es blanco o negro,
o en pocas ocasiones, en casos como los que llegan a Estrasburgo, la aplicación de un algoritmo nos puede dar la respuesta. Yo creo que todavía estamos lejos de verlo. He dicho esto, igual el año que viene empiezan a aplicarlo, pero yo creo que no está preparado el tribunal para poder aplicar este tipo de técnicas. Gracias. ¿Alguien más? Si no, os voy a formular la que está aquí en el chat. Un par de casos importantes que pudiese recomendar sobre el desarrollo interpretativo de los derechos políticos. A ver, casos hay un montón sobre políticos, por ejemplo, derechos políticos, no tanto derecho de, a ver, por ejemplo, derecho de voto. Ha habido en relación a la Unión Europea ya hace años, creo que es de nuevo, fecha es fatal, respecto del derecho de voto de los gibraltareños, que saben que Gibraltar pertenece a la Unión Europea, al Reino Unido, pese a estar, ¿no?, geográficamente en la península ibérica, lo voy a dejar ahí, pero en todo caso, los nacionales británicos que estaban en Gibraltar, se les había excluido el voto al Parlamento Europeo cuando el Reino Unido estaba en la Unión Europea. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue el que dijo que el Reino Unido no podía excluir a la Asamblea de la Unión Europea como cuerpo legislativo al que aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, que es el caso Matthews contra Reino Unido del año, diría que es del 94, pero ahora igual estoy metiendo la pata, o 2004. Ya un 4 por ahí. Bueno, la cosa, luego ha habido una serie muy importante también contra Reino Unido en materia de derechos al voto de los presos, que en Reino Unido se les prohibía tanto votar como, es decir, se les excluía toda capacidad de sufragio activo y pasivo. Y el Tribunal Europeo dijo que era desproporcionado que en todo caso se retira, en todo caso me refiero, y fuera cual fuera el delito y la pena, se aplicara este criterio a todos los presos, ¿no? Y que por tanto había que establecer una gradación, etcétera. Son los casos Hirsch y siguientes, pero Alfonso, si te parece, en la web del Tribunal Europeo hay unos fact sheets que están muy bien, y entonces voy a buscar el de derechos políticos y te lo paso para que lo puedas repartir, que ahí es donde está el resumen, digamos, de los casos más relevantes. Ya digo que no han ido tanto por derecho a elecciones libres, que ha habido, sino sobre todo a través de libertad de expresión, información, etcétera, porque el artículo 3 del protocolo 1, que es el de las elecciones libres, tiene un contenido muy somero. Por tanto, tardó más en desarrollarse que otros derechos del convenio. Pues si nadie más se anima, yo sí voy a hacer una pregunta, o varias de las que anoté aquí, Argelia, porque creo que sí es, sobre todo nos interesa muchísimo esta comparación. Pero la primera pregunta es si siquiera pueden ser comparables el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, ya que de verdad tienen unas características que los distancian muchísimo. Para empezar, por ejemplo, y ahí va la otra pregunta, por la existencia de la Comisión Europea, más bien por la inexistencia de la Comisión Europea, y si entonces no había que pensar como propuesta el regreso de esa comisión para poder precisamente alcanzar los objetivos de generar un filtro que permita unas sentencias precisamente para estos objetivos, abstractos, estructurales, como está haciendo el trabajo en realidad la propia Corte Interamericana. Entonces, si dentro de esas propuestas, no podríamos pensar en ese regreso. Ya sé que es una medida un poquito, incluso académicamente, altisonante, porque recuerdo en su momento se festejó la desaparición por este acceso directo, pero los problemas que ocasionó, pues creo que están a la vista, y 70,000 casos, pues yo me quedé en 100,000, pero bueno, los 70,000 siguen siendo muy importantes, ¿no? Y otra más que sí nos importa mucho, Argelia, creo que ha surgido mucho entre nosotros esta discusión sobre, bueno, hemos debatido muchísimo, y creo que en México no hemos podido todavía, en lo personal, así lo creo, alcanzar una consideración al respecto acerca de los pisos mínimos
que supone la jurisprudencia regional, la jurisprudencia supranacional. Yo sí le pondría esa palabra directamente. ¿Por qué? Porque el sentido que le damos culturalmente a la jurisprudencia en México, por ejemplo, es el de la obligatoriedad. Y siempre se ha comprendido justamente como lo contrario, ¿no? Es decir, aquello que es infranqueable y por lo tanto que puede incluso ocasionar sanciones. Sin embargo, los tribunales internacionales, bueno, supranacionales, no tienen esa lógica. Creo que la Corte Interamericana también lo ha repetido y creo que lo ha repetido, esta es una suposición, a partir de lo que ha dicho el Tribunal Europeo, ¿no? Se trata de pisos mínimos, como tú lo has dicho, y que por lo tanto suponen que pueden motorizarse o dinamizarse mejores y protecciones internas, y que eso no supondría entonces que se está desacatando la jurisprudencia de la sentencia internacional. ¿Podrías abundar un poquito más en eso, en tu percepción, para poderte recoger tu punto de vista? Muchas gracias. A ver, respecto del sistema de dos órganos, ¿no? Comisión y tribunal, yo en los últimos años, cuando participo en foros iberoamericanos, siempre digo, antes de dar el paso de eliminar la comisión, piénsenselo muy bien, porque efectivamente yo la primera, ¿no? En Europa, cuando desapareció la comisión y se judicializó completamente el sistema europeo, fue una gran noticia porque los particulares por primera vez podían acceder a una jurisdicción, a un tribunal internacional para defender sus derechos. El problema es que seguramente nadie calculó el éxito que iba a tener el Tribunal de Estrasburgo. Y de hecho, es cierto que es una única institución, pero hay un poco de trampa, porque dentro de la propia institución hay dos niveles de jurisdicción. Ahora quizá incluso más, pero en lo básico tenemos las salas de 7 jueces, que son las que van resolviendo, pero luego tenemos una gran sala que puede revisar lo dicho por la sala. De hecho, la existencia de estos dos niveles fue un pacto al que alcanzaron los firmantes, porque algunos estados como Reino Unido, que siempre tiene que ir marcando la diferencia, ¿no? Dijo que no podía ser que se dejara a los estados sin la posibilidad de recurrir las sentencias, las decisiones del Tribunal Europeo, lo cual no tiene mucho sentido, porque si estamos ya en un nivel, ¿no? Llamémoslo ahora internacional o supranacional, pero subsidiario y fuera ya de las fronteras de la jurisdicción nacional, no tiene mucho sentido establecer un segundo nivel dentro de esa protección subsidiaria. Es decir, un particular puede que agote toda la vía interna, que hayan pasado desde 2 a 10 años de vía interna, acceda a Estrasburgo, tenga una sentencia de la sala y se recurra ante la gran sala y la gran sala dicte otra sentencia. Por tanto, primero, supone un problema de legitimidad de las decisiones de sala. El periodo solo son 3 meses, es decir, si no se recurre en 3 meses, firmeza absoluta y ya no hay manera de discutirla. Pero claro, las salas pues están pendientes durante 3 meses de que no se recurra, ¿no? Y luego no todo lo recurrido llega a la gran sala porque hay un filtro de 5 jueces, otra vez, ¿no? Esa figura de filtro, que es el que decide de si el caso es lo suficientemente importante y relevante para la interpretación del convenio y del sistema para que sea conocido por la gran sala. Por tanto, efectivamente, el hecho de que se vuelque todo en una jurisdicción genera muchos problemas, sobre todo teniendo en cuenta lo que os decía, las 70.000, las 100.000 son un problema enorme, pero sobre todo es que se acaban admitiendo el 3%. Entonces, si tú acabas admitiendo 1.500, 2.000 demandas, con las 67.000 restantes, ¿qué haces? ¿O qué ha provocado que el sistema permita que haya un 97% de demandas que no van a ser admitidas? Evidentemente están las que no van ni con nombre, ni con derechos, ni con nada, hasta las que presentan vulneraciones de derechos que desde el punto de vista de objetivo del sistema ya han sido resueltas. Estamos otra vez con la objetivización. Para el particular, iba a utilizar una expresión un poco grosera,
supone pues una mala pasada porque no se le tutela individualmente el derecho. Pero el Tribunal de Estrasburgo dice, objetivamente yo ya he resuelto, ustedes ya tienen la jurisprudencia. Yo ya más no puedo decir, para entendernos, ¿no? Y entonces, sí, es cierto, yo no sé cómo está la discusión, pero se había planteado en algunos círculos volver a un sistema de 2 estructuras en la que sin perder ese carácter jurisdiccional, ¿no? Es decir, manteniendo seguramente al Tribunal Europeo y que accedieran tanto particulares como estados para no dar un paso excesivamente hacia atrás, sí que hubiera una instancia previa, que de hecho en el sistema de la Unión Europea, los que lo conozcan, también ha pasado algo así, porque cada vez se descarga de más funciones al Tribunal de Luxemburgo. Ahora tenemos el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal General, el Tribunal no sé qué, se han dado más funciones al Tribunal General porque el Tribunal de Justicia no da abasto, ¿no? Entonces, al final, lo que tiene que ser la tutela del derecho acaba desapareciendo la tutela, porque esto da para varios seminarios, ¿no? ¿Hasta qué punto es tutela del derecho una resolución 15 años después? Y entonces, pero sí que es cierto que hay derechos que merecen ser tutelados porque internamente no han sido tutelados o mal tutelados, porque todo sistema puede fallar en un determinado momento. Otra cosa son los sistemas que son fallidos, al menos en algunos ámbitos. Por tanto, yo no lo descartaría. Y eso lo uno con el tema de los mínimos y los máximos. También da para varios seminarios, ¿no? Que esto, por ejemplo, Ricardo Alonso es muy crítico con lo de los estándares mínimos. ¿Qué es un estándar mínimo? ¿No? Porque cuando hay un conflicto entre derechos, no hay un estándar mínimo o máximo, podemos discutir, ¿no? Porque hay uno mínimo para la libertad de información, pero uno máximo para el honor, por ejemplo, la dignidad, etcétera, ¿no? Por tanto, a veces no es fácil discernir, pero en todo caso, ese estándar mínimo lo que permite es que ese control de convencionalidad que realizan ustedes, ¿no? O ese control de compatibilidad, que aquí le llamamos interpretación conforme, ¿no? Que debe hacerse por mandato del sistema, pues sea mejor asumido, porque no le estamos diciendo, no, esta es la única respuesta, no es un control de identidad en la respuesta, sino usted tiene que salvaguardar este nivel y a partir de aquí usted haga lo que quiera. Claro, el problema es que a veces nos venden, ¿no? Algunos tribunales constitucionales o supremos de algunos países latinoamericanos o México incluso, ha vendido como, no, yo es que me estoy separando porque voy a dar mayor protección, pero estoy respetando el mínimo. No, mire, usted está desatendiendo lo que le ha dicho la Corte. Pero bueno, aquí cada cual quiere intentar salvar, pero mientras no se niegue, ¿no?, la existencia de ese mínimo, ya digo, aunque luego materialmente, bueno, también el Tribunal Constitucional Español, del que ahora formo parte, por ejemplo, en materia de ruidos, etcétera, dice desde hace años que ha asumido la jurisprudencia de Estrasburgo y es mentira. No la ha asumido y cada vez que llega el caso a Estrasburgo, ¡boom!, vuelven a condenar a España, porque no hemos incorporado correctamente ese mínimo, ¿no? Por tanto, esas disfunciones se producen, pero si la jurisprudencia de la Corte es asumida por los distintos jueces o tribunales en México o en Argentina o en Brasil, quizá ahora no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero se va diseminando y se va incorporando, la ventaja es que el conflicto no llegará al Tribunal Constitucional o al Supremo mexicano, ¿no? O al argentino o al brasileño, porque ya habrá sido asumida y no se generará quizá el conflicto en relación con los derechos que se podría estar creando. De manera que los jueces ordinarios, digamos, de la justicia ordinaria pueden ser incluso un vehículo, un salvoconducto para hacer de garantes de esa convencionalidad del ordenamiento, ¿no? De lo que para nosotros es conformidad con el sistema europeo y para ustedes esa convencionalidad, ese control difuso que no solo se realiza en la contraposición, ¿no?, concreta de una vulneración con el convenio, sino en la asunción de la jurisprudencia. En su caso la Corte, en nuestro caso Estrasburgo. Lo que pasa, y ahí voy a otra diferencia, Alfonso, ya me callo, y es que
la Corte, al dictar menos casos, muchos menos, es decir, la Corte cuando se pronuncia, se pronuncia. Y esa sentencia marca un hito. Y por tanto, el nivel, el estándar es difícil saltárselo, rodearlo, ignorarlo. Estrasburgo, como dictan 1.500 sentencias al año, pues una sentencia, 2 pueden pasar inadvertidas. No sé si me explico, pero es decir, cada vez que la Corte se pronuncia, separa, ¿no?, digamos, el diálogo que se produce entre Corte Interamericana y Cortes internas, hay un antes y un después. Porque realmente es un hito en la jurisprudencia. Ese problema queda más difuminado en Europa, que se da obviamente, porque cada estado acaba mirando sus condenas, no los de los demás. Pero ese problema queda difuminado porque, claro, el mismo día se han dictado 20 sentencias más, ¿no? Por tanto, ese pro que tiene la Corte de que tiene más tiempo para dedicar a cada caso, ¿no? Y luego en la ejecución ir hasta la cocina, ¿no? Usted me tiene que cambiar la baldosa, que esto aquí en la baldosa, ¿saben lo que es? Bueno, un ladrillo, una cosa chiquita, de la pared. Eso en Europa sería impensable porque los estados directamente cerrarían las fronteras ya al Tribunal de Estrasburgo, pero lo que es ventaja porque se centra mucho en un caso, puede generar mayores, como he dicho antes, resistencias a la hora de acatar el fallo, porque hay menos margen de maniobra, de elección, de apreciación en el fondo, ¿no? Porque el tribunal, la Corte Interamericana le ha dicho usted tiene que hacer la escultura, usted tiene que pagar, usted tiene que modificar, usted tiene que, ¿no? Por tanto, ahí tiene su ventaja y su desventaja. No sé si te he respondido, Sí. pero... Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Argelia. Pues hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo. No sé, de todos modos, si tienen alguna pregunta final, ¿alguien? Todavía podemos capturarla y si no, pues no nos resta más que, bueno, agradecer los minutos que nos ha dedicado la profesora Queralt para platicar, para conversar con nosotros sobre este tema y seguramente le estaremos dando seguimiento a este tema en los programas que tenemos aquí en la Escuela Judicial y seguramente pues haremos parte, si nos permites, Argelia, de estos temas. Muchísimas gracias y por favor agradezcamos a la profesora Queralt con un fuerte aplauso abriendo sus micrófonos, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Una última palabra, la presentación se puede distribuir sin problema, ahí está mi email, por tanto, quedo a su entera disposición. A veces soy un poco lenta contestando, como sabe Alfonso, que me ha contactado por tierra, mar y aire, pero yo a él también, no hay problema. Así que quedo a su disposición y me acordaré de enviarle el tema de los derechos políticos. Ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches por allá, buenas tardes por acá, a todos y a todas. Hasta luego.